profundo agradecimiento a la Fundación de Marfan por haberme incluido en este programa y definitivamente pues me siento muy feliz de estar compartiendo con ustedes. Ya veo que hay panelistas de diferentes partes del mundo y nos hemos unido a través de estas redes. Además, pues me alegro muchísimo que ya se estén haciendo estas simposios en español y yo creo que esto resultará siendo un modelo para otras condiciones hereditarias que también tienen manifestaciones oculares y que vamos a poder ponerlo en nuestro idioma, ¿verdad? En Hispanoamérica. Lo primero también quiero darle las gracias a mi profesora y mentora, la doctora Irene Momini, quien yo diría que es la madre de la genética oftálmica en América. Y aunque ella es alemana y estudió en Suiza, fue alumna de Franceschetti, definitivamente a través de los años sigue siendo mi amiga y es una gran mentora. Algunas de las fotos de esta conferencia fue ella quien me las prestó. Ella tiene una colección de pacientes de fotos tremenda. Por ejemplo, cuando yo estuve haciendo el fellowship con ella en Hopkins, habían sobre 600 pacientes con el síndrome de Marfan en su clínica. Muchos de estos pacientes eran referidos por el doctor McKissick, quien era también uno de los grandes expositores de las enfermedades hereditarias y especialmente en el síndrome de Marfan en sus clínicas de medicina interna. Me han pedido también que hable un poco de lo que es el Ehlers-Danlos y voy a hablar sobre todo de lo que es el Ehlers-Danlos vascular y el quifoescoliótico, ¿verdad? Porque son los que tienen manifestaciones oculares más prominentes y también un poco peligrosas. Y vamos entonces a empezar por los criterios diagnósticos. Acabamos de escuchar una excelente conferencia sobre los cambios en la raíz aórtica, pero es bien importante darnos cuenta de que el lente dislocado sigue siendo una de las manifestaciones que más buscamos. Y por eso estos pacientes los evaluamos los oftalmólogos, aunque no todos los pacientes de Marfan tienen desde el principio el lente dislocado. También otro criterio diagnóstico pues es el historial familiar y definitivamente si podemos hacer el genotipo, pues entonces vamos a estar buscando mutaciones en el gen de la fibrilina. En términos de la visión, los pacientes con el síndrome de Marfan pueden tener una visión reducida. Encontramos en los reportes que vemos aquí en Europa, por ejemplo, de que tienen una visión de 20/80 a 20/200 y esto es probablemente porque muchos de ellos tienen miopía. Esto quiere decir que ven mejor de cerca que de lejos y definitivamente le podemos recetar espejuelos de lejos. Aunque la receta de un espejuelo para el paciente de Marfan no se debe hacer en cualquier clínica, debe ser un oftalmólogo que entienda y que haga una buena refracción, un buen refraccionista. Los errores refractivos de los pacientes con el síndrome de Marfan, como ya habíamos dicho, pues tienden a ser miópicos y somos más miopes que los pacientes de la población general. Así que esto es estadísticamente significativo y fíjense que el equivalente esférico en términos del error refractivo de estos pacientes es de menos 2,77, digamos menos 3, más o menos 4. O sea que el paciente con el síndrome de Marfan puede tener inclusive hasta un menos 7, menos 8. Recordemos que esto puede producir lo que se llama el ojo vago. Es decir, que ese ojo desarrolla pobre visión porque no tiene una imagen sensorial adecuada que llegue a la retina por el error refractivo. Y es que la ambliopía o el ojo vago se produce cuando la receta del miope es mayor que 2,50. Así que si tiene ya menos 3, si no tenemos cuidado y si no llevamos el paciente tempranamente a ver el oftalmólogo, podemos ocasionarle ojo vago, que inclusive puede ser de los dos ojos, ambliopía bilateral. Aquí en esta pantalla estamos viendo que el largo axial en el paciente de Marfan en realidad es más largo que en la población general. Eso lo describió la doctora Momini en su paper icónico, ¿verdad? The Eye in the Marfan Syndrome. Pero también ya se ha seguido mirando en diferentes estudios más recientes, tanto en Europa como el American Journal en Chicago, ¿verdad? Haciéndole biometría con nuevas instrumentaciones a los pacientes con el síndrome y definitivamente se constata que el largo axial es mayor y por ende también la retina va a ser más fina y por ende el paciente es más miope. En términos del estrabismo, que es la desviación de los ojos, pues tenemos que entender que en el paciente del síndrome de Marfan encontramos hace muchos años ya, desde el 94, nos dimos cuenta
que estos pacientes tenían una tendencia a tener estrabismo, especialmente el de tipo exotropia, es decir, que los ojos miran hacia afuera, como vemos en este diagrama, el ojo izquierdo que está a la derecha de su pantalla está desviado hacia afuera y el paciente está mirando por el ojo derecho, que es el que está a la izquierda de su pantalla. Sin embargo, estos pacientes que tienen exotropia se benefician de una receta de espejuelos de tipo miópico y eso los ayuda entonces a enderezar los ojos. Así que los pacientes con el síndrome de Marfan en realidad se describen pocas cirugías para el estrabismo, es poca la tendencia a operarlo. Y en realidad no sabemos si la causa es por la deprivación sensorial o si es porque hay diferencias craniofaciales, ¿verdad? Recuerden que los músculos se adhieren, ¿verdad? Se insertan en los huesos craniofaciales. Fíjense también que en el iris vemos que el iris es suave, como un terciopelo, no tiene criptas. En el paciente regular, pues el iris puede tener unas hondonadas, ¿verdad? Como si fueran unas excavaciones. Y otra cosa que se puede demostrar en el paciente con el síndrome de Marfan es que el iris se puede mover. Es lo que llamamos iridodonesis. A veces usted verá que estamos examinando al paciente y damos unos golpes a la lámpara para que el iris tiemble en el paciente. Y eso también es un signo de que el iris se mueve porque el lente está dislocado. Y en el pasado también se le hacía una iridoplastia, se da un tratamiento de rayos láser al iris para que con el calor, con un láser de argón, eso fue descrito por la doctora Momeni también, pues se le dislocara un poco más el lente para que se saliera del eje visual y el paciente pudiera ver mejor. Ahora, en términos de glaucoma, que nosotros describimos esto en el 94, pues los pacientes tienden a tener glaucoma de ángulo abierto, pero en algunos casos, estos pacientes se tiende a hacerle una cirugía tardía. Esa catarata, sobre todo la que está dislocada hacia el humor vítreo, hacia la parte de atrás, puede producir por inflamación, empiezan a extravasarse o a salirse de la cápsula las proteínas de tipo líquido y eso produce lo que se llama un glaucoma facolítico. Así que el paciente que se le está siguiendo en la clínica de retina porque tiene su lente dislocado, el retinólogo debe observar si estos pacientes tienen macrófagos alrededor de la cápsula, porque quiere decir que ya estos pacientes están gotereando proteínas líquidas del lente y esto puede producir una inflamación y conducir a glaucoma. Es muy raro el tipo de glaucoma de bloqueo pupilar, solamente he visto uno de los cientos de pacientes que he visto, de hecho fue reciente que lo vi. Y por eso es muy raro el ataque de glaucoma, ¿verdad? Pues el tratamiento para eso es sacar el lente. Esta paciente particular tenía el lente atrapado en la pupila. Y es importante entonces estos pacientes referirlos inmediatamente porque el tratamiento es remover el lente. Con una iridotomía por láser definitivamente no es la única solución a este problema porque el lente puede dislocarse de nuevo cuando se dilate la pupila en este paciente. Hemos hablado en la sección de la cardiología de los betabloqueadores. Y por esta razón, cuando el paciente tiene glaucoma, tenemos que estar muy seguros que el paciente no haya usado betabloqueador sistémico, es decir, en pastillas, por ejemplo, metoprolol, porque si se le añade un betabloqueador en tipo de gota, esto es una contraindicación relativa y el paciente puede tener entonces un bloqueo cardíaco. Si el paciente padece de bloqueo, que tiene bloqueo en el nódulo sinoatrial, pues esto lo puede inclusive conducir a tener un pulso muy bajo, inclusive a tener un bloqueo que le puede traer problemas cardíacos, ¿verdad? Y quería mencionar un poquito sobre en los pacientes de glaucoma, siempre hay una disyuntiva en si el glaucoma es por una teoría vascular o mecánica, y a mí me parece que en los pacientes del síndrome de Marfan probablemente las dos. O sea, es una teoría híbrida. Tanto los cambios vasculares como los cambios mecánicos de una esclera más fina pueden producir el daño al nervio óptico, que es lo que define el glaucoma. Y aquí vemos la esperada foto del lente dislocado. Esta es la foto más famosa de la doctora Irene Momini. Si vemos de arriba hacia abajo, déjame ver si con el cursor, este es el margen del lente. Se ven unas rayitas aquí que son, si las pueden ver, las rayas más finas de color blanco. Esas son las zónulas que sostienen al lente en su posición. Las zónulas pues empiezan a relajarse y se disloca el lente, en este caso como vemos, hacia arriba.
Pues el lente podemos decir que es lo que llamamos el sector fáquico, y el espacio donde no hay lente lo vamos a llamar más tarde el sector afáquico, la porción afáquica. Lo importante es que el lente se disloca casi de 60 a 90% de los pacientes, no el 100%. Y esto es importante porque si un paciente no tiene el lente dislocado, no quiere decir que no tenga Marfan. Y otra cosa es que es un error en la literatura. El lente en el paciente de Marfan se puede dislocar en cualquier dirección, inclusive en dirección mínima. Es decir, tenemos que mirar los ojos en posición hacia abajo para ver si el lente se ha dislocado un poquito hacia atrás. Así que la dislocación puede ser parcial o puede ser total. Esta dislocación produce entonces lo que llamamos miopía lenticular. O sea que eso añade un poco a la miopía en los pacientes con el síndrome. Y aquí es donde viene el arte del oftalmólogo, porque cuando vamos a hacer una buena refracción, el paciente sabemos que va a ser miope, pero usualmente el paciente comienza por una refracción por el espacio fáquico. Prefiere mirar por su lente porque todavía queda algo de acomodación. Ese lente todavía puede mirar. Y la pupila, recuerden que va a estar un poco cerrada, en este caso está dilatada, y vemos el espacio afáquico. En la medida en que el lente se sigue dislocando, el paciente va a tener una transición hacia una refracción por afáquico, por el espacio afáquico. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es darle al paciente una montura de prueba con la nueva refracción a ver cuál él prefiere. Esto es importante porque el paciente en ese sentido tiene algo que decir. Así que cuando el lente está dislocado, lo que tenemos que hacer es ser muy conservadores, tener un buen cirujano que pueda remover este lente con o sin implante. Se siguen haciendo estudios y viendo cómo se puede amarrar estos implantes de lente intraocular. En algunos casos no se usa. Pero recordemos que también remover el lente en algunos de estos pacientes se considera cirugía refractiva, porque si el paciente vamos a suponer que sea un -14 en su receta y se le remueve el lente, pues probablemente va a quedar -2. O sea que probablemente no necesita mucha refracción y se va a sentir muy feliz de poder ver de cerca con un espejuelo más fino para ver de lejos. Recordemos que una buena refracción corrige un paciente en términos de su visión. Ahora, las complicaciones más temidas que hay en el ojo del paciente con Marfan, pues es el desprendimiento, sobre todo el desprendimiento total de la retina, los hoyos atróficos, una rotura retiniana y un desprendimiento gigante, lo que llaman giant tears, que llaman. Y esto ya, nosotros lo estudiamos en la década del 90, pero fíjense que ya aquí en el 2000 se estudia una vez más, lo publican en el Journal de Retina. Y lo más importante en términos de la esperanza es que fíjense que aquí estamos diciendo, el doctor Sharma insiste en que estos pacientes, su cirugía vitreoretiniana es exitosa en el 86% de los casos. Vitreoretiniana, ¿por qué? Porque se usa sacar todo el vitrio y a veces se pone una banda, no necesariamente hay que poner una banda, se puede poner gas, considerar que las bandas probablemente van a hacer el paciente más miope. Pero de todas maneras, la cirugía, lo importante es que se describe que la cirugía es exitosa en casi el 90% de los casos. Así que lo más importante en esto es educar, el médico educar al paciente en términos de los síntomas. Si ve una cortina que cae por uno de los ojos, si ve de momento una oscuridad, si siente que ve menos. Y es importante que el paciente también asista para tener una evaluación anual de la retina. Esas pupilas hay que dilatarlas, debe ir acompañado a la oficina del oftalmólogo. Y si tuviera alguna rotura o algún desprendimiento, esto hay que tratarlo. Definitivamente el comanejo del paciente de Marfan es importantísimo. Cuando vamos a hacer la cirugía, muchas veces se puede hacer con anestesia general o con anestesia local y una buena sedación. O sea que aquí tienen que intervenir el cardiólogo, el internista, el anestesiólogo, trabajar con el oftalmólogo y sobre todo hacer el diagnóstico diferencial, descartar la homocistinuria, que como ustedes saben es una fenocopia del fenotipo, ¿verdad?, del paciente con Marfan. Y entonces, en segunda instancia, quería hablarle un poco sobre Ehlers-Danlos. Como dijo el doctor previamente, hay diferentes tipos de pacientes con Ehlers-Danlos, pero vamos a enfocarnos en dos, como me ha pedido la señora Maciale.
Eh, Número uno, el Ehlers-Danlos de tipo vascular. ¿Por qué? Porque en estos pacientes, cuando hay un rasgado de las carótidas que puede ocurrir por trauma, se produce entonces una fístula carótido cavernosa. O sea que de la carótida que va subiendo por el cuello hacia el espacio del cráneo, pues se produce una fístula, se une con un espacio venoso. La fístula, por ejemplo, ustedes la conocen cuando los pacientes se hacen hemodiálisis, se les cultiva, digamos, una fístula para que por ahí se puedan dar diálisis. Pero en el paciente con Ehlers-Danlos, esto es una emergencia. Y esta conexión errática puede producir muchos problemas. Como vemos en la pantalla, el paciente comienza a oír un zumbido. Nosotros le llamamos bruit. El paciente lo puede describir y nosotros a veces usamos el estetoscopio para escuchar el sonido detrás del ojo. O sea, que no se asuste si el oftalmólogo le pone el estetoscopio sobre los párpados, porque eso es lo que estamos buscando. Piense que aquí el paciente presenta con unos párpados, ¿verdad? Que están enrojecidos, están dolorosos y están protuberantes. Obviamente nosotros tenemos que diferenciar esto de infecciones en los párpados, panostalmitis, pero el cuadro en el paciente de Ehlers-Danlos es más clásico y cuando le hacemos en el área del CT scan, vemos que este ojo está protuberante y aquí pues vemos, fíjense que está más protuberante que este y aquí vemos cómo se ha formado la fístula en el angiograma. El paciente se va a quejar de que tiene visión borrosa y que está oyendo un ruido constante que hace rrr, como si estuviera ronroneando con el latido del corazón. Esto es muy importante, es una emergencia, hay que ir a sala de emergencia, tenemos que decir, tengo Ehlers-Danlos, esto puede ser una fístula, por favor, evalúenme con cierta premura porque esta fístula puede romper y esto puede llevar un problema hemorrágico dentro del cráneo. El otro Ehlers-Danlos, que vi una de las preguntas que nos enviaron de antemano, es el tipo 6, que llamamos quifoscoliótico. Pero estos pacientes, contrario al anterior, tienen una herencia autosómica recesiva y pueden tener una ruptura espontánea de la esclera. Acá yo promuevo mucho el comanejo de los pacientes, especialmente de Marfan, el Danlos, porque esta señora particular es muy interesante porque ella vino, ya había sido operada de aneurisma, había sido operada de la quifoescoliosis y se presenta con una ruptura espontánea, ¿verdad? De la esclera. Y fue algo que le dio un tremendo susto a los retinólogos. Yo creo que es bien importante porque las damas también tienden a esconder un poco las diferencias que tienen en la piel. Y ella tenía manga larga, yo le pedí súbase la manga, vi que su piel estaba un poco flácida y que tenía también una hiperextensibilidad de su coyuntura en el codo, en las manos. Y así tuvimos el diagnóstico de clínico de Ehlers-Danlos tipo 6, que es compatible con esta ruptura, y se reportó el caso recientemente con una reparación exitosa con un parcho de esclera y la paciente terminó viendo muy bien, o sea que fue un final feliz. Piense que aquí ya se presentó con una hemorragia en el ojo tremenda, esta mancha brown, es que se disolvió la esclerótica, lo blanco del ojo, y sale la capa que es más, llamamos la uvia, porque tiene color uva, más oscura. Y fíjense que al salirse la uvia por este pedazo cercano al limbo fue más fácil para diagnosticar y la pupila tiende a moverse hacia ese lado, diciéndonos ahí hay una ruptura del ojo. Aquí estamos en el periodo postoperatorio y fíjense cómo se le puso un parcho de esclera y la paciente aquí pues ha recobrado ya en el periodo postoperatorio más prolongado ha recuperado mucho de su visión. Así que en conclusiones, yo creo que tanto en el paciente con el síndrome de Marfan como en los pacientes con Ehlers-Danlos, especialmente vascular y el quifo escoliótico, deben asistir a una evaluación anual por un buen oftalmólogo. Un oftalmólogo que sepa de esta condición y especialmente un retinólogo para manejarlos con sus médicos primarios en términos del diagnóstico y el tratamiento. El oftalmólogo debe hacer una buena refracción y evaluar al paciente tanto para el glaucoma como para la retina. Y hemos hablado de esto, del síndrome de Marfan, de la dislocación del lente y
que la dislocación del lente no produce ceguera. Sin embargo, la coma y la retina tienen unos pronósticos más ominosos y tenemos que cuidarlo mucho. En términos de Ehlers-Danlos, pues el tipo vascular y el tipo 6 van a tener manifestaciones en términos de los ojos que tenemos que estar muy pendientes de ellas. Ahora de una vez le doy las gracias a todos ustedes por acompañarme, a todos los panelistas que han estado aquí, especialmente a nuestra moderadora y a la señora Eli Maciales, que se ha comunicado con nosotros tantas veces para eh, invitarnos a esta buena convención de los pacientes de la Fundación del Síndrome de Marfan. Gracias. Muchas gracias, doctor Izquierdo, por la presentación. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Creo que tenemos bastante tiempo para las preguntas. Vamos a ver. Eh, Dice Jessica Ferriño que le gustaría saber si los trasplantes de córnea son viables en un paciente con Marfan o si deberían evitarlo lo más que se pueda. Sí, usualmente tenemos una tendencia a evitar la cirugía en el paciente con el síndrome de Marfan, pero si el paciente tuviera una úlcera perforada, por ejemplo, pues este es el tratamiento, o sea que a veces hay que usarlo, pero no veo otra indicación para el trasplante de córnea en los pacientes. En algunos casos, cuando el paciente se dejaba fáquico, podía entonces desarrollar lo que era una queratopatía bulosa y definitivamente le bajaba la visión, pues en estos casos sí se puede hacer un trasplante de córnea. Recordar que la córnea es un tejido no vascular y definitivamente pues siguiendo las consideraciones del cuidado postoperatorio yo creo que estará bien, pero mientras menos se opere el ojo en el paciente con el síndrome de Marfan, pues mejor pronóstico va a tener. Perfecto, muchas gracias. Luego tenemos una pregunta de Javier Guerra. Nos pregunta que considera que las intervenciones quirúrgicas oculares son más exitosas cuanto más joven es el paciente y qué opinión le merecen los lentes intraoculares en pacientes con estas patologías. Bueno, como dije anteriormente, todavía tenemos que entender que hoy en día los procedimientos quirúrgicos tenemos mucho eh, mejores máquinas para hacer la cirugía y las cirugías hoy en día son pues microcirugías en realidad. Sin embargo, yo sería muy cauteloso al hacer la cirugía. Mientras el paciente se pueda corregir con espejuelos o con lentes de contacto para la miopía, yo lo dejaría así. Eh, Hay una parte aquí que también tenemos que entender que el paciente con el síndrome de Marfan tiene lo que llamamos córnea plana, o sea que el astigmatismo no es una causa tan importante de error refractivo en el paciente con el síndrome de Marfan. Entonces yo esperaría mayormente, sobre todo a la adultez, para operar los pacientes con el lente dislocado. Eh, en términos del lente intraocular, el paciente con el síndrome de Marfan va a tener las zónulas un poquito débiles. Así que poner un lente intraocular como se le pone a la población general o la población envejeciente en nuestros países no es el caso aquí. El paciente con el síndrome de Marfan usualmente hay que amarrarle el lente a la esclera. Esto hay que hacer una buena vitrectomía. Y estas cirugías, pues, vamos a decir que no todos los oftalmólogos las hacen. Vamos a decir que probablemente un buen retinólogo la puede hacer y algunos cirujanos con más experiencia. O sea que en ese sentido hay que evaluar si cuál médico en su comunidad pues tiene más experiencia para hacerla. Y algunos pacientes, pues como les dije anteriormente, no necesitan tener un lente intraocular porque van a quedar al operarlos como miope tipo -2 y eso es muy favorable porque van a usar un espejuelo solamente para ver de lejos. Perfecto, muchas gracias.
Tenemos otra pregunta por acá. Dice, ¿con córnea suficientemente gruesa es aconsejable una segunda cirugía láser por retroceso de la primera para corregir la miopía de pacientes con Marfan o mutaciones en FBN1? La conjuntivitis crónica y alergias se relacionan con Marfan. Bueno, ¿de dónde viene la pregunta? Es ¿De qué país? anónimo. Anónima, ok. Ujú. Bueno, no hay un estudio que diga que la conjuntivitis alérgica sea más frecuente en el paciente de Marfan, pero sí definitivamente estos pacientes tienen unos cambios en los senos paranasales por la anatomía craneofacial. Y nada, si estos pacientes usan lentes de contacto prolongadamente, se les sugiere también que los cambien frecuentemente para evitar la alergia debido a los depósitos de proteína. Y definitivamente hoy en día hay muchos antihistamínicos oftálmicos que se pueden usar, por ejemplo, el ketotifen, la olopatadina, mencionando los nombres genéricos, ¿verdad? De estos medicamentos que se pueden usar. Yo evitaría también usar, obviamente, se debe evitar el esteroide de tipo tópico en gota oftálmica para los pacientes que usan lentes de contacto. Así que estos pacientes sí, definitivamente pueden tener alergias, sobre todo si son usuarios de lentes de contacto o alergias porque trabajan en ambientes donde hay mucha pues, contaminación o en las ciudades que son contaminadas de Latinoamérica, por ejemplo, Chile, Santiago, tiene mucha polución, entre otras, ¿verdad? Así que definitivamente tenemos que darle ese tratamiento. En cuanto a la cirugía refractiva, todo depende. ¿Cuánta es la miopía residual? Si una persona tiene una miopía de -14, pues probablemente a este paciente le convenga mejor sacarse el lente, ¿verdad? En vez de hacerse otra cirugía refractiva. Si tiene suficiente grosor corneal, pues evalúe con el médico de cirugía refractiva a ver qué le sugiere. Pero definitivamente hoy en día tenemos variedad de cirugía refractiva, o sea que no tan solamente podemos decir LASIK o PRK, sino que hay variedad. La remoción del lente en el paciente de Marfan también se considera cirugía refractiva. Perfecto, muchas gracias, doctor. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. Esta viene de Carmen Reyes. Ella dice que en el año 2000 sufrió una ruptura espontánea de la arteria proplitea Oplitea. izquierda. Ajá. em, Izquierda. En el 2018 sufrió ruptura de la esclera del ojo derecho y bueno, parece que fue paciente suya, entonces creo que más que una pregunta le está agradeciendo por el tratamiento. Dice que desde pequeña tiene miopía y un ojo alargado. em, y me parece que fue que usted le atendió el caso, entonces quiere agradecerle directamente. Pues no, le agradezco a ella que haya participado de esta conferencia. Yo creo que es uno de los casos más fascinantes que he visto en mi vida. Fue interesantísimo porque al principio me la consultaron por teléfono. Yo estaba de viaje y definitivamente pues se atendió rápidamente para que ella pudiera tener una cirugía exitosa y sobre todo una bendición al recuperar su visión. Y definitivamente yo creo que le agradezco que haya estado en la conferencia presente porque fue ella la que me animó a hablar de esta condición. Y yo creo que es bueno que le pongamos cara a estas condiciones para que los pacientes que tengan el SDANLO se preocupen por saber cuál es la clasificación de su condición. Y recuerden todos los pacientes que cuando un paciente ha tenido problemas, cirugía para la escoliosis, un aneurisma de la poplitea, y además tiene algo en el ojo, pues definitivamente esto no es estas tres cosas van juntas. Y el médico primario, su médico internista, su cardiólogo, debe entenderlo así. También si el paciente tiene Ehlers-Danlos y ve una mancha oscurecida que se va afinando en su esclera, en la parte blanca de su ojo,
pues definitivamente debe darse seguimiento más continuo y probablemente ponerse un parcho, probablemente si se ve muy afinada la esclera para prevenir una emergencia de esa índole, sobre todo si estamos en lugares, ¿verdad?, remotos de las ciudades donde se hace cirugía. Así que gracias por compartir con nosotros, Carmen. Perfecto, gracias. Em, Vamos a ver, acá hay otra pregunta de Linet Salgado que es relacionada con Ehlers-Danlos también. Ella dice que tiene una paciente de 13 años de edad y quisiera saber si necesita monitoreo oftalmológico, que creo que ya lo respondió usted. Sí, yo creo que sí, que es bien importante que los pacientes de Ehlers-Danlos mantengan también su seguimiento con un oftalmólogo por lo menos una vez al año. Sobre todo si tienen miopes altos. Recuerden que los niños ya pasó de esa edad, pero la ventana para que se le forme su buena visión dura, por ejemplo, hasta de 8 hasta los 10 años. Fíjense que el sistema nervioso, y el ojo es parte del sistema nervioso, el sistema nervioso del ser humano es muy complicado. Fíjense que yo diría, pensemos en los primates, en los monitos. Por ejemplo, un monito está, o un elefante, la madre lo para y la jirafa se levanta inmediatamente y sale corriendo. El ser humano tiene un sistema nervioso mucho más complicado y permanece en brazos un año. Y de la misma forma, la visión, que es parte del sistema nervioso, es bien complicada. Y la visión se tarda en formarse en su totalidad como hasta los 8 años. Si no se forma bien debido a que hay errores refractivos, como hablamos ahorita, con una miopía alta de menos 250, el paciente puede tener pérdida de visión. Así que si usted tiene un historial familiar de Ehlers-Danlos y tiene un hijo, llévelo a un oftalmólogo lo más rápido posible, porque si es miope, ya después de cierta edad vamos a empezar a darle los espejuelos para que el niño pueda ver de lejos. Y, por ejemplo, ya cuando va al sistema escolar, debe poder ver la pizarra. Así que tenemos que ayudar a estos pacientes y darles seguimiento. Y definitivamente entonces poder investigar qué tipo de Ehlers-Danlos usted tiene, porque ya usted sabe que el tipo 6 y el vascular pueden tener complicaciones oftálmicas. Perfecto, muchísimas gracias. Em, También tengo acá otra pregunta. Em, un paciente con Marfan pregunta acerca de las cirugías para cataratas. Em, ¿Qué cosas sería importante saber? ¿Cuáles son los riesgos para un paciente de Marfan con cataratas versus una persona que no tiene esta condición de Marfan? Bueno, uno de los riesgos es que el paciente, sobre todo, tenga su lente dislocado. Entonces, si el paciente tiene una dislocación mínima en estos espejuelos, pues, en sus lentes, pues entonces podemos hacer un tratamiento especial para poder estabilizar la cápsula. Porque fíjense, lo que pasa es que cuando una catarata regular se opera, imagínense que el lente es como una calabaza. Entonces se saca la tapa, se come toda la carne y la semilla y sobre la cáscara se pone el lente plástico, el lente intraocular. Pero en el paciente de Marfan, todo el lente con toda la calabaza, digamos, con todo y cáscara se va a mover de sitio. Así que muchas veces no hay, como diría yo, ese espacio, esa cáscara para poner el lente plástico. Esa cáscara de la calabaza no está estable en el ojo. Por esa razón, hay que amarrar el lente plástico al área blanca del ojo que llamamos la esclera. Y esto es una cirugía que no es tan fácil como la cirugía de catarata regular. O sea que es importante que el paciente sepa que no va a estar viendo perfecto al otro día, por ejemplo. Entonces, complicaciones de la cirugía, pues también que si el paciente tiene problemas de glaucoma, pues el médico tiene que atenderlo también durante la cirugía. Lo otro es si este paciente, por ejemplo, tiene problemas de la retina, pues tiene riesgo para tener o tiene más riesgo para desprendimiento de retina. Así que yo creo que esto es bien importante. El paciente que tiene síndrome de Marfan
debe tener un buen retinólogo y probablemente hacerse la cirugía con un retinólogo o en una práctica donde haya un médico oftalmólogo y un retinólogo cerca. Esto es lo que hay que seguir. O sea que definitivamente la cirugía no es la más fácil, no es la más fácil, pero se puede hacer. Y en algunas instancias, pues tiene que ser un médico que tenga una vasta experiencia para poder remover el lente. Si el lente se ha dislocado totalmente en la cavidad vítrea, pues ese lente debe ser sacado probablemente por un retinólogo también en una cirugía de la de vitrio, vitreoretiniana, donde también se saca el lente con una instrumentación especial. Perfecto, muchas gracias, doctor. Vamos, ay, perdón, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, después de una cirugía para retirar los lentes naturales de los ojos, ¿se pueden dañar los músculos que abren y cierran la pupila y se puede sufrir un derrame ocular? Esta persona pregunta debido a que por síndrome de Marfan sufrió luxación de cristalino a los 6 años y fue sometido a la operación para retirar los lentes naturales en ambos ojos. Dice que le sujetaron la retina con rayo láser de 360 grados y que 2 años después de la intervención le dieron derrames y se le dañó o atrofió el músculo que abre y cierra la pupila. Em, Dice que en cuanto a los derrames, los médicos en Puerto Rico, es de Puerto Rico, no saben de dónde proviene la sangre dentro de los ojos. Bueno, ahí es una pregunta muy interesante, complicada, pero voy a aprovechar para hablar sobre los diferentes temas. Número uno, entender, ¿verdad?, que hay una diferencia entre la subluxación, que es el lente que está un poco dislocado, y la luxación, ¿verdad?, que es el lente que se va completamente hacia atrás, hacia la cavidad vítrea. Ahora, en cualquier cirugía del ojo, la pupila puede cambiar de forma, porque a veces el mismo humor vítreo puede quedar un hilito que ala la pupila y la pupila, como vimos en el retrato de la paciente de Erles Danlos, la pupila se puede mover. También la pupila en los pacientes del síndrome de Marfan y otras condiciones, como en el caso del glaucoma facolítico, por ejemplo, los pacientes que tienen glaucoma facolítico o los pacientes que han tenido un ataque de glaucoma, ¿verdad? Por ejemplo, bloqueo pupilar, estas pupilas definitivamente dejan de funcionar igual. O sea que esto sí está descrito anteriormente en el paciente con el síndrome. En términos del derrame, fíjense que se hizo probablemente, si se hizo con rayos láser, se le dio rayo láser en la vuelta redonda para prevenir probablemente un desgarro, un desprendimiento de la retina. Ahora, también hay que entender que a veces cuando la retina se desprende, puede alar los vasos y puede producir un derramamiento, ¿verdad? Lo que se llama una hemorragia vítrea. Y esto, una vez más, el paciente puede ser una de las complicaciones de los desgarres de la retina con el paciente que tiene el síndrome de Marfan. Y también recuerden que el paciente que ha sido operado de lente, ¿verdad? Que se le ha removido su lente o de catarata, la probabilidad aumenta como de 4 de cada 1000 a 4 de cada 100 a que se le desprenda la retina. Así que estos pacientes definitivamente deben tener su seguimiento con su cirujano de la retina. Y la pupila definitivamente puede quedar eh, con poca reacción, digamos, a la luz solar. En el caso de los latinos, pues tenemos la ventaja de que tenemos los ojos más oscuros, pero estos, inclusive en los pacientes que tienen los ojos azulosos o en los pacientes que tienen el síndrome de Rieger, que es otra fenocopia del síndrome de Marfan, pues estos pacientes con los ojos claros y se le ve la pupila como una cerradura, como la hendidura de la llave de la cerradura, pues es más notable. Pero en los pacientes latinos que tenemos los ojos más oscuros, pues no es tan notable. Así que en ese sentido yo no me preocuparía tanto. Si el paciente tuviera problemas con la luz, hay también diferentes cosas que se pueden hacer como lentes polarizados, que son muy, muy favorables para los pacientes que tienen el síndrome de Marfan y que tienen afaquia, ¿verdad? Se les ha removido el lente y tienen problemas con la pupila para controlar la molestia con la luz solar. Perfecto, muchísimas gracias por toda esa explicación, doctor. Tengo acá
dice que si podría decirnos por qué se ve la esclera de color azul en muchas personas con condiciones de tejido conectivo. Muchas personas con condiciones de... Del tejido conectivo. Sí, eso es muy importante, es muy importante. Especialmente, lo que pasa es que la esclera, pues tiene en el ojo, las fibras de colágeno de la esclera están puestas de manera al azar, digamos en inglés random, ¿verdad? Entonces, eso produce que esa forma tan poco organizada de la deposición de las fibras de colágeno produce el color blanco. Sin embargo, en la córnea, las fibras de colágeno están puestas, digamos, en empalizadas perfectamente y por eso la córnea es transparente. Ahora bien, el paciente pues que tiene problemas, por ejemplo, en Ehlers-Danlos o los pacientes que tienen osteogénesis imperfecta, que tienen problemas de colágeno, pues estos pacientes tienen tendencia a que ese colágeno pues se va, como quien dice, abriendo y deja entrever la capa intermedia del ojo que llamamos la uvea, porque tiene ese color uva, ¿verdad? La uva tinta, la uva roja. Como se ve a través de esa fibra que se va abriendo, como se abre una tela cuando está raída, porque está usada, está vieja. También es interesante que muchos de estos pacientes eh, muchas veces también ese color azuloso se puede empeorar cuando el ojo del paciente está reseco. Pero quiero insistir en lo que había dicho antes. El paciente que tiene osteogénesis imperfecta, que es otra mutación, esos pacientes son los pacientes que tienen muchas fracturas, se le quiebran fácilmente los huesos. Esos pacientes son los que nacen, como nosotros decimos, con la esclera azul, la esclera azulada, que para nosotros, pues, obviamente cuando lo vemos en el cuidado neonatal, pues nos impacta, ¿verdad? Hay otra cosa que son unos parchos, porque es interesante entender que el ojo tiene sus músculos, ¿verdad? Tiene 4 músculos rectos, donde se inserta el músculo en el ojo, en la esclera, en lo blanco. Es un área muy fina, mide 0.4, 0.5 milímetros, o sea que es una cosa pequeñísima. Y esa área, sobre todo con el tiempo, se va decolorando, se le va depositando pigmento y podemos ver la mancha más oscura, sobre todo en las personas que tienen de las razas afrocaribeñas, afroamericanas, tienen tendencia a depositar más pigmento en esas áreas. Pero sí, definitivamente las personas que tienen problemas de colágeno van a tener una esclera más fina y por ende se le va a ver el área de la uva más prominente.